Muy buenos días. El día de hoy realizaremos la simulación del movimiento armónico simple. Este ejercicio está realizado por mi persona, Mateo Francisco Aguilar Pineda, Camilo Andrés Cardona y el compañero Carlos Alberto Arcila Ospina. Como primera parte, en introducción del trabajo, vamos a realizar lo que es un movimiento armónico simple. Es decir, vamos a realizar una simulación con un ejemplo que tenemos. En este caso, primero que todo, ¿qué es un movimiento armónico simple? Es también denominado un movimiento vibratorio armónico simple. Es un movimiento periódico, es decir, que se repite, y vibratorio, en ausencia de fricción, en el que la posición, la velocidad y la aceleración se pueden describir mediante funciones senoides y cosenoidales, es decir, lo que comúnmente conocemos como seno y coseno. Es decir, este movimiento, este tipo de efecto que se da en la física es un movimiento producido por la acción de una fuerza, la cual se recupera, es recuperadora, que es directamente proporcional. Es decir, generalmente estos ejemplos se dan con movimientos en línea recta y al mismo tiempo que se realiza la fuerza o el impulso, esta la devuelve. Es decir, ahí es donde aplica el hecho de que es una fuerza recuperadora directamente proporcional a la posición inicial que tuvo el objeto en movimiento. Quedando en evidencia, esta se efectúa sobre el tiempo y generalmente, matemáticamente, es expresada, como lo dije hace un momento, en funciones de seno y coseno por mediante gráficas. Ya las vamos a explicar como las pueden ver en la pequeña imagen, es decir, la imagen a la derecha, el plano cartesiano, en el cual se muestra una función de seno. Son senoidales. Como ejemplo, en la actualidad se pueden ver lo que son este tipo de gráficas o este tipo de funciones en los estudios de la música o producción musical, sonido en vivo. ¿Por qué? Porque al analizar el sonido, este generalmente tiende a rebotar, ya sea en salas de grabación o, bueno, sonidos naturales, y se expresa en gráficas como anteriormente dije, la que se ve a la derecha, con gráficas de seno. Ya serían pues diferentes estudios los que manejamos en este momento, pero como dar un ejemplo para dar un allegado. Primero, como tal, los objetivos de nuestro trabajo. Primero lo tenemos es simular el movimiento armónico simple de una partícula que oscila en el océano debido a las olas creadas por el movimiento. El ejemplo que vamos a dar es una partícula que se mueve dentro del océano. Ya más adelante les explicarán los compañeros. Segundo, dar a conocer las aplicaciones del movimiento armónico simple. Tercero, dar a conocer las ecuaciones del movimiento armónico simple, que también se explicarán más adelante. Y por último, como tal el trabajo, observar en una simulación el movimiento de la partícula con respecto al tiempo. En este momento, entonces, los dejo con el ejemplo de la partícula, del movimiento de una partícula en el océano con el compañero Carlos. Buenas tardes. En el océano se encuentra una pequeña partícula oscilando debido a las olas del viento. Sabemos que la amplitud es de 6 centímetros y la velocidad angular es de 15 radianes por segundo. De acuerdo a lo anterior, se debe calcular A, la velocidad de la partícula. Segundo, debemos de realizar la gráfica del movimiento de la partícula. Y por tercero, realizar la simulación del movimiento de la partícula en el programa de simulación Modelus. Vamos a explicar el ejercicio ahora sí. El ejercicio tenemos que la amplitud nos da de 6 centímetros. Vamos a pasar esos 6 centímetros a metros para poder que trabajemos el ejercicio de forma adecuada. Nos da 0.06 metros. Tenemos que la velocidad angular W es igual a 15 radianes por segundo. Así, se tiene que la partícula se mueve de acuerdo a un movimiento armónico simple dado por la fórmula de velocidad es igual a la amplitud por el ángulo, la velocidad angular, multiplicado por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo en el cual estamos tomando. Donde no conocemos, para este ejercicio no conocemos el tiempo ni la fase inicial del ángulo, así que las vamos a dejar como unas variables. Haciendo el reemplazo sobre la ecuación que tenemos la amplitud y la velocidad angular, tenemos que la velocidad final o la máxima velocidad, que es la que vamos a averiguar, nos da 0.06 metros, lo multiplicamos por los 15 radianes por segundo y todo esto por el coseno de 15 radianes por segundo por el tiempo más el ángulo inicial que también lo desconocemos.
Vemos que la velocidad nos da 0.09 metros por segundo por el coseno de 15 radianes por segundo por el tiempo más el ángulo. La velocidad máxima se logra en y cuando el valor de y es igual a 0 y se logra cuando el coseno de 15 radianes por segundo por el tiempo más el ángulo es igual a 1. Así que tenemos que la velocidad máxima que se obtiene la partícula es 0.9 metros por segundo por 1 y nos daría velocidad máxima 0.9 metros por segundo. Ahora sí, le damos paso a la gráfica, donde vemos cómo representamos el valor. Vemos que la velocidad máxima da cuando el valor de y es igual a 0. Ahora nuestro compañero... Muchachos, perdón, me olvidó el nombre. Camilo. Camilo. Pero Camilo, ¿eso es Camilo qué, hombre? Camilo Cardona. Cardona. Toca volver a empezar ese paita. No, dale, dejémoslo así, no hay problema. Listo. Cordial saludo, compañeros. Ahora les voy a mostrar cómo se ve la gráfica en Modelus. Lo que vamos a hacer es ver cómo vemos el movimiento de la partícula en una gráfica a través de las funciones coseno y seno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos al modelo matemático e ingresar las ecuaciones con las que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con las ecuaciones del modelo armónico simple. Entonces tenemos la primera ecuación: velocidad es igual a menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de la velocidad por el tiempo. Y tenemos la distancia igual a la amplitud por el coseno que multiplica la velocidad angular por el tiempo. Y tenemos dos variables, tenemos la variable x1 y y1. Luego tenemos que nos vamos a la pestaña objetos e insertamos un indicador de nivel, que en este caso es este. A ese indicador de nivel le vamos a colocar la variable de la velocidad angular, en este caso la velocidad w. Que la velocidad angular, según el ejercicio, es de 15. Entonces la tenemos que colocar en 15. Acá de esta flechita podemos aumentarla o disminuirla. Lo mismo, insertamos otro indicador de nivel para la amplitud, que es de 6 centímetros. Y de acá, de esta flechita, lo podemos aumentar y disminuir. Lo vamos a dejar en 6, que es el valor que nos da el ejercicio, que nos pide el ejercicio. Y le tenemos que colocar la variable para que el modelo sepa que la velocidad angular es de 15. Nos vamos a variable y le colocamos la variable w. Y lo mismo para el de la amplitud, le colocamos la variable a, que es la amplitud. Luego insertamos una partícula y a esa partícula le colocamos las siguientes coordenadas. En x le colocamos la variable x y en la coordenada y le colocamos la variable v, que es la velocidad. Y para insertar la gráfica simplemente insertamos un lápiz, le damos clic derecho, crear lápiz. En este caso se lo voy a quitar porque ya tengo un insertado y configurado. En el lápiz igualmente le decimos las variables que vamos a usar. Entonces nos vamos aquí a modelo, seleccionamos la gráfica y en las coordenadas le decimos que la coordenada x va a ser la variable x1 y en la variable y la variable y1. Ya con esto ya podemos ver la simulación. Vamos a darle en modelo, interpretar, y le damos iniciar y podemos ver cómo la partícula se mueve por el movimiento armónico simple. La vemos aquí en la gráfica. Este tiempo lo podemos cambiar de variable independiente de acuerdo al tiempo que necesitemos. Vamos a pausarlo. Acá lo tengo con un tiempo de 0,5. Vamos a colocarlo por ejemplo en 1. Y podemos ver que de acuerdo al tiempo es el movimiento de la partícula.
Y podemos ver en el gráfico cómo el software de modelos nos va haciendo la gráfica. También le podemos insertar las variables que necesitamos a la tabla. En este caso solo tenemos la variable de t y la variable de la velocidad. Si deseamos colocarle una variable más, nos vamos a tabla y seleccionamos las variables que deseamos ver en la tabla de valores. Vamos a volverle a dar para ver la simulación completa. Listo, de esta forma podemos ver cómo es el movimiento de la partícula por el movimiento armónico simple. Ahora el compañero Carlos les va a leer las conclusiones. Bueno, muchas gracias, Camilo. Como conclusiones tenemos, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el que la posición varía según una ecuación de tipo senoidal o cosenoidal. La velocidad del cuerpo cambia continuamente, siendo máxima en el centro de la trayectoria y nula en los extremos, en donde el cuerpo cambia de sentido de movimiento. El movimiento armónico simple es un movimiento acelerado, no es un movimiento uniforme. Su aceleración es proporcional al desplazamiento y es de signo opuesto a este. Toma su valor máximo en los extremos de la trayectoria, mientras que el mínimo es en el centro. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La cibergrafía.